capítulo 1. Juan capítulo 1. Comenzamos a leer versículo primero, así enseña la palabra de nuestro Señor. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mientras leo la escritura, amén, usted ora al Señor, que el Señor me revele algo. Ok, porque usted tiene que entender esto. En Él estaba la vida, está hablando del Verbo, el cual es Jesús, y la vida era la luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es su nombre. Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento, Señor. Dios mío, por este mover de tu espíritu, de tu presencia. Yo te doy gracias, Señor, por este pueblo que tú has levantado, un pueblo esforzado, pueblo valiente, pueblo fiel. Señor, realmente, Señor, estamos esperanzados en tu venida en cualquier momento. Señor, aún en medio de nuestras luchas, nuestras debilidades, Señor, nuestros errores, nuestros pecados, yo te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros, y que cada día, Señor, mientras esperamos tu venida, tu presencia se vaya renovando en nosotros. Que vayamos creciendo y aprendiendo, Señor, de acuerdo a lo que es tu palabra y lo que es tu voluntad. Dios mío, estamos aquí, Señor, solamente por ti. Señor, porque tú nos has recogido, tú nos has rescatado. Si no fuera por ti, no estaríamos en este lugar, Dios. Pero es todo por ti, todo para ti, Dios mío. Gracias te damos, Dios. Háblanos en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Y el pueblo de Dios puede sentarse dando la gloria al Señor. La luz, la luz, la luz, la luz, la luz. Gloria al Señor. Y el día de hoy yo quiero estar enseñando un tema que es la Hanukkah judía. Ok, Hanukkah. Muchos dicen, ¿qué es lo que es Hanukkah? Ok, Hanukkah es una fiesta judía que se está celebrando en estos días. Ok, es una fiesta de dedicación, fiesta de consagración. Okay. Es el Festival de las Luces, así se lo conoce en Israel, el Festival de las Luces. No es Navidad judía, porque algunos están diciendo, mira, los judíos están celebrando Navidad porque ven que en este tiempo están de fiesta. Están de fiesta, pero no por Navidad. Judíos, hebreos, israelitas no celebran Navidad, de verdad. Entonces, esta celebración que están teniendo, yo estoy tomando esta clase precisamente para evitar esa confusión de por qué Israel está celebrando la Navidad, porque no lo están haciendo, ¿entiendes? Pero están celebrando esta fiesta muy importante, la festividad de la Hanukkah. Okay. Esta fiesta, esta celebración fue establecida como una conmemoración de la purificación y la rededicación del templo. Estamos hablando del templo de Jerusalén en aquellos tiempos cuando el templo existía. Es la celebración de la victoria que Dios le dio a su pueblo a través de los macabeos el año 164 antes de Jesucristo, por supuesto. Hablando algo rápido de la historia, sabemos que el primer templo que fue construido, amén, por este hombre llamado Salomón,
Salomón era el hijo de David. Y esto ocurrió entre los años 966 a 959 antes de Jesucristo. Ahora, cuando uno piensa, dice, bueno, es que se levantó un templo para la habitación de la presencia y la gloria de Dios. Entonces, eso parecía que iba a ser algo indestructible por la lógica. Pero dice la Escritura también, y todo esto está en el libro de Daniel y todo el Antiguo Testamento, no voy a leerlo ahora, solo como referencia. Pero vinieron los babilonios y destruyeron todo este templo. Y realmente el rey Nabucodonosor, el rey de aquel tiempo, se llevó a todos los judíos como cautivos. Entonces mi primer pensamiento es, ¿será que Dios puede permitir que su templo sea destruido? La segunda pregunta, ¿será que Dios puede permitir que su pueblo sea llevado cautivo? Las respuestas a las dos preguntas son sí. Porque eso es lo que pasó. El templo era de Dios y el pueblo le pertenecía a Dios. Pero el pueblo no se sujetó a la palabra y a la voluntad de Dios. Entonces Dios permitió que esto ocurriese. Es un gran peligro, mis hermanos, no solamente para ese tiempo, pero para este tiempo también. Prestar atención que el Señor puede permitir que el templo de Dios, el cual somos nosotros ahora, sea destruido. Es decir, hay una protección de Dios hacia nosotros, pero al mismo tiempo nosotros podemos dar lugar a que esto sea destruido por causa de dar lugar al pecado y separarnos de la palabra y de la presencia del Señor. También nosotros podríamos ser llevados cautivos otra vez al pecado. Y pequeñas cosas podrían llevarnos al pecado. Por eso estamos batallando nosotros en cada celebración, porque ahora termina uno, comienza el año nuevo, después viene la celebración de los Reyes Magos, creo que 6 de enero, y después viene, qué sé yo, la Pascua, los conejitos y los huevos, y después viene, qué sé yo, otra vez Halloween, y eso es que es una tras otra. Entonces hay que tratar de mirar, hermano, que las celebraciones que se hacen deben ser pensando en el reino de Dios y deben ser pensando en que todo debe ser consagrado al Señor. Y si no es consagrado para Él, entonces tenemos nosotros que tener cuidado de no ser arrastrados por esas celebraciones. 70 años después, los babilonios fueron conquistados por el imperio de los persas. Los persas tuvieron un imperio poderosísimo. Y entonces Ciro el Grande permitió el regreso de los judíos a Jerusalén y permitió que construyesen, levantasen el segundo templo. Eso usted lo tiene todo esto en la Escritura, pero solamente estoy dando una ilustración para comenzar. Y usted puede leer todo el libro de Nehemías, etcétera, cómo se levantó el templo, etcétera, etcétera. Pero es importante entender entonces que todo esto tenía un plan de Dios. Dios estaba guiando a su pueblo con una cierta dirección. Alejandro el Grande llegó y en el año 335 antes de Jesucristo, amén, y extendió su imperio desde Grecia hasta la India. Y se dice que Alejandro el Grande fue uno de los estadistas más grandes en la historia, amén, y pues definitivamente hay mucha historia acerca de él. Y cuando Alejandro el Grande murió, porque tuvo un imperio realmente grandísimo desde la Grecia hasta la India, Alejandro el Grande en realidad él puso el griego como idioma oficial en aquel tiempo por la influencia y la fuerza que él tenía, Alejandro el Grande. Y él empezó a conquistar todas esas áreas y empezó a poner la filosofía y empezó a alejar mucho de lo que había de la fe, etcétera. Y hubo una batalla en todo eso. Y cuando él murió, cuando Alejandro el Grande murió, su imperio fue dividido porque él no pudo mantener un imperio unido después de su muerte, sino que 4 generales, los más importantes que tenían, ellos pues fueron los que se separaron el imperio. Y estamos hablando nosotros de historia bíblica, Entonces, en ese tiempo, ya 167 años antes de Jesucristo, se levanta una porción de gente que se los conoce como los macabeos. Y los macabeos fueron los que ayudaron a los judíos a vencer a los griegos y a los sirios. Y en aquel tiempo era un imperio que se juntaron de los griegos y los sirios, los greco-sirios, y entonces los judíos estaban ciertamente pues en derrota
y fueron ayudados por la historia de los macabeos. Los macabeos existieron, ¿ok? No existe en nuestra Biblia libros de los macabeos porque se encontraron errores en sus escritos y por eso no figuran acá. Pero existen libros que se llaman Macabeos 1 y Macabeos 2 también. Okay, no están en el canon de la inspiración divina, por eso no figuran acá, pero sí figuran en la Biblia católica. Si usted alguna vez leyó una Biblia católica, va a encontrar ahí Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, y usted dice, esos libros son del enemigo todo. No, son libros históricos, pero tienen errores en ciertas partes, entonces no fueron incluidos en el canon inspirado por Dios. Pero son libros que pues valieron su tiempo, alguien los escribió, etcétera, para indicar el tiempo de los macabeos en aquel tiempo. Nosotros no los usamos una vez más porque no son inspirados por Dios. Usted debe entender que cuando, como en este tiempo, usted le escribe una carta a alguien mandándole un mensaje de la iglesia y lo manda por correo. Después pasan 3000 años y alguien encuentra eso debajo de unos escombros, ¿verdad? Y dice, esto tiene que ser Biblia, etcétera. No, es que alguien lo escribió. Hay cosas, en ese tiempo se escribieron miles de escritos. Amén. Pero algunos de ellos fueron inspiración de Dios y entonces esos están colocados en nuestra Biblia acá, los 66 libros, Solamente para explicar un poco eso es importante. Miércoles estudiamos palabra de Dios. Entonces, cuando entramos en el tema, el estudio de hoy, la celebración de la Hanukkah, ¿qué quiere decir esto? Viene de una palabra hebrea que se menciona como la dedicación. Es una celebración que hacen en este tiempo de 8 días allá en Israel. 8 días debido a un milagro que ocurrió en aquel tiempo, el milagro del aceite. Cuando los macabeos recuperaron el templo, entonces habían notado que el templo había sido contaminado. Habían hecho en ese templo, hermanos, habían hecho cosas paganas, adoraciones paganas, etcétera, etcétera. Entonces no se podía entrar en el templo y hacer otra vez dedicaciones a Dios hasta no purificar el templo. Entonces lo que hicieron en aquel tiempo, amén, lo primero que hicieron fue tratar de encender la menorá. Ahí me equivoqué por escribir rápido, le puse tartar, pero es tratar. Voy a tratar mejor la próxima. Pero no es la salsa tartar, eso es un error del pastor. Tratar de encender la menorá. ¿Qué era la menorá? La menorá era un candelero judío que representaba la unción y la presencia de Dios. Si algo es importante, hermanos, es la unción y la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero no se puede pedir el aceite de la unción sin antes pasar por la purificación. Por eso estoy mencionando esto. Porque hubo destrucciones. Y cuando hay destrucción, el enemigo viene y contamina. La contaminación puede ser sencillamente por una pequeña levadura. Y nosotros tenemos que evitar hasta la más pequeña levadura para evitar la contaminación de este templo. Entonces entendemos, los macabeos llegaron a ese lugar con los judíos, pues estaban rededicando el templo. Pero tenía que haber necesariamente, hermanos, amén, allá una purificación. Ahora, cuando los macabeos encontraron allá la menorá que todavía estaba en ese lugar, la menorá era un candelabro que tenía que estar prendido todo el tiempo, porque menorá representa la luz de Dios, la presencia de Dios. Entonces esa luz nunca podía apagarse, pero en un tiempo esa luz se apagó. De ahí que si usted lee la Biblia y lee también la teología y conoce un poco de eso, se dará cuenta que cuando termina el Antiguo Testamento y entramos en el Nuevo Testamento, no pasa de la última página a una nueva página. Hay 400 años de historia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con la luz apagada. Es decir, una tiniebla espiritual.
El enemigo, eso es exactamente lo que está tratando de hacer en este año, entrando 2020. ¿Ok? A él no le importa la cantidad de iglesias que hayan con tal que la lámpara esté apagada. ¿Ok? No le importa si usted tiene 5 o 6 Biblias debajo del brazo mientras usted no abra la lámpara y reciba esa luz en su vida. Y entonces tenemos que mirar la importancia nosotros de mirar la historia. Ellos entraron al templo, miraron la menorá, estaba ahí el candelabro, estaba apagado, y en todo lugar siempre había en ese lugar aceite suficiente. El aceite para la menorá, para el candelabro, amén, de la presencia de Dios, no era aceite común, amén. Era un aceite que ellos mismos se santificaban, los judíos, para hacer el aceite. O sea, no agarraban aceite del mercado allá y pues bueno, ya que no hay aceite usamos esto. No, señor, el aceite que se usa para Dios es aceite sagrado. Todo lo que se usa para Dios tiene que ser santificado. Amén. Los instrumentos tienen que ser santificados. Eso es por eso, hermano, que yo varias veces les he dicho aquí a los hermanos y hermanas que suben, ministran, los que cantan, los que tocan, amén, que tienen que subir a este lugar, hermano, santificados. Tenemos que subir. Amén. Por la sencilla razón que al subir contaminados apagaremos la lámpara de la presencia de Dios. Entonces los macabeos llegaron, vieron la menorá y encontraron aceite y se gozaron mucho. Pero el aceite que encontraron era solamente una muy pequeña porción que había quedado, que solamente hubiera alcanzado para un día. Pero no había tiempo para ellos en un día de fabricar el aceite necesario para la menorá. Entonces colocaron el aceite allá en la menorá, en los candelabros, y se prendía allá, ¿verdad? En la menorá se prendía una vela aquí, el aceite literalmente, ¿verdad? Y al día siguiente tenían que prender el de al lado, y al día siguiente el de al lado, y al día siguiente el de al lado, por 7 días. Ok, y eso es lo que tenían que hacer. Pero no tenían el aceite para los 7 días, tenían el aceite para un solo día. Amén. Y eso es lo que los judíos están celebrando. Porque cuando pusieron el aceite para el primer día y regresaron el siguiente día para mirar con tristeza que la lámpara se estaba apagando, ellos no podían reemplazar el aceite para que la lámpara no se apague. Pero al día siguiente, la lámpara siguiente todavía estaba prendida. Y el tercer día, la lámpara que estaba al lado de la menorá, amén, empezó a arder también. Y así sucesivamente, amén, esto empezó a prenderse por 8 días. Alguien dé la gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. La menorá tenía solamente 7 brazos. 3 a los lados y 1 al medio. 7. Y cuando estaba completos el aceite para los 7, hubiera sido suficiente para Dios decir, y es un milagro, pero el Señor permitió que un día más se extendiese. ¿Por qué? Porque el aceite todavía que ellos estaban haciendo no estaba listo. Y el Señor, mirando que terminen de preparar el aceite después de los 8 días, entonces decidió acabar el aceite para que el aceite fresco pudiera entrar. Esto es un milagro que ocurrió, y cuando estuvimos allá en Israel, nosotros, amén, ellos mismos testificaron de esto, de lo impresionante que fue, amén, de la menorá, que pues se quedara prendido, amén, todo el tiempo, porque esto representa la luz, la presencia misma de Dios. Yo doy la gloria a Dios por eso. De ahí que la menorá, que es un candelabro que tiene 7 brazos, 6 brazos y 1 al medio, ¿ok? Entonces ese es el que todavía permanece en Israel. Pero también, ese es exactamente el que están viendo, ese es una menorá, un candelabro de 6 brazos y 1 al medio. ¿Ok? Se le conoce así como 6 brazos.
y tiene uno al medio, ok, los siete brazos. Pero de ahí que cuando el milagro ocurrió del aceite, entonces eso duró 8 días. Y entonces lo que hicieron es fabricar la Hanukkah, que es el siguiente candelabro, si usted lo puede poner ahí. Okay. De los 8 días, okay, pusieron 4 brazos a cada lado y aumentaron uno al medio, amén, para poner 9, porque siempre Dios va más allá, amén, de la bendición que uno necesita recibir. Alguien da la gloria al nombre del Señor. O sea, cuando yo veo eso, hermano, y miro el milagro de reproducción de aceite, milagro para que la luz no se apagara, milagro para que la menorá, el candelabro, amén, esté encendido todo el tiempo. Eso representa que la unción del Espíritu Santo para el pueblo de Dios debe estar encendido todo el tiempo con el aceite fresco de la unción. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de creación. Ok, en el versículo 4 dice: en Él estaba la vida. En el Creador, está hablando de Jesucristo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que cuando tenemos a Jesucristo, tenemos la vida, y la vida es la luz de los hombres. Amén. La fiesta de Hanukkah que se está celebrando en este tiempo, una vez más, cambia de fechas. Okay. O sea, en este tiempo cayó justo en el tiempo de la Navidad que se celebra en este mundo, pero los judíos no celebran la Navidad, nosotros tampoco. Amén. Pero pues cayó en este tiempo, está confundiendo, pero no tiene nada que ver con la Navidad. Representa la luz encendida, la fiesta de las luces. Y ahora dice la palabra del Señor, Juan capítulo 1 versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mientras hay aceite, amén, va a haber luz. Y mientras haya luz, las tinieblas no van a poder permanecer en ese lugar. Amén, porque la luz en las tinieblas resplandece. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La única manera para nosotros de alejar las tinieblas no es con nuestra fuerza, es con la luz de Jesucristo que alumbra, y las tinieblas tienen que salir. Amén. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Estoy leyendo Juan capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Oiga bien eso. ¿Qué tenía que testificar Juan? Viene la luz. ¿Por qué tenía que testificar Juan que viene la luz? Porque había tiempo de oscuridad. 400 años de tinieblas. Ok. Entonces había pueblo que creía, pero no había luz que alumbraba. Puede haber creyentes en una iglesia y puede no haber luz. Cuidado con eso, preste atención. Puede haber adoradores y sin luz. Puede haber multitudes con Biblia, con lectura bíblica y sin luz. Porque el hecho de que el aceite esté ahí no significa que esté prendido. Significa que tiene que estar en el candelabro correcto y ponerle fuego. Porque el aceite sin el fuego no se prende. Necesitamos lo que dijo aquí la palabra del Señor, Juan mismo. Amén. He aquí, estoy leyendo Juan 1:26. He aquí Juan
en el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, más para que fuese manifestado Israel. Por esto yo fui bautizado en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y descendió sobre él. Yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Dios es el que bautiza con Espíritu Santo. Amén. Y ahora Juan está diciendo de Jesús: este es el que bautiza con Espíritu Santo. Por eso dice Juan capítulo 1, ¿verdad? Verso 7: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, no en Juan, en la luz. Verso 8 dice: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y Juan 1:9: y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz vino y descendió a este mundo. Estamos hablando de la celebración de Hanukkah. Allá ellos necesitan prender todavía el aceite, amén, en los candelabros, porque eso representa la presencia de Dios para ellos. Porque ellos, como dice Juan capítulo 1 versículo 9, amén, ellos no les recibieron. A los suyos vino, mas los suyos... verso 10: en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le recibió. Y a los suyos vino, los judíos, y los suyos no le recibieron. Como no le recibieron, todavía tienen que tener el aceite, el fuego para prender en la menorá allá, o en la Hanukkah, ¿verdad? Para tener la presencia de Dios entre ellos. No tienen ellos ni siquiera un santuario donde poner esto. Solamente celebran como una fiesta de luces. Comen y tratan de hacer algo porque no tienen un lugar donde celebrar la luz. Pero aquella luz verdadera vino a este mundo, estaba en el mundo por él fue hecho, el mundo no lo conoció, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, esos somos nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esos somos nosotros. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando el Señor nos hizo hijos de Dios, Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y después nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Porque el aceite de la unción está fluyendo a través de la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Alguien dé la gloria a Dios. Amén. Tal vez usted está pensando: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Sabe qué es esto? Es milagro. Porque el aceite no era suficiente en los tiempos de los macabeos, cuando los macabeos entraron ahí y pues entraron al templo para reconstruirlo y rededicarlo. ¿Ok? No era suficiente, pero el Señor extendió el aceite. Milagro. Y el Señor extendió el aceite. Milagro. Yo digo una cosa, mi hermano: en ese tiempo el aceite se estaba reproduciendo. En este tiempo el aceite está en este lugar y se está reproduciendo. Aleluya. Y el Señor va a llevar el aceite más allá de lo que nosotros necesitamos. Ya tenemos la luz. Ya tenemos el aceite, porque está con nosotros. Cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego natural, pero era el fuego celestial que descendía sobre la iglesia, porque el aceite se prende con el fuego. Dios mío. Y tanto el aceite como el fuego le pertenecen a Él. Nosotros solamente somos candelabros.
Amén. Pero este candelabro, que es el templo de Dios, amén, no puede estar apagado. Porque el momento que el candelabro está apagado, quiere decir, amén, que los babilonios lo conquistaron. Por eso es que nos comportamos como nos comportamos, no hacemos lo que no hacemos. ¿Sabe por qué? Porque somos candelabros consagrados para Dios. Porque queremos que el aceite esté ardiendo y el fuego esté encendido en la iglesia. Porque no queremos que venga el enemigo y nos cautive. Porque el enemigo cautiva los pensamientos, las intenciones a las personas, a la familia, y los tiene en este tiempo cautivos. Las casas están llenas de regalos el día de hoy, pero los candelabros están apagados. Yo vengo a decirle, yo prefiero que en mi casa no haya ni un regalo, pero el don del Espíritu Santo es el mejor regalo que yo pueda tener. Mientras haya candelabro encendido, hay milagro en la casa de Dios. Póngase de pie a la congregación, aleluya. Es fácil cantar. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Eso es fácil. Pero otra cosa es estar en el altar de Dios con el fuego encendido. Hay varias cosas que quiero decir aquí, rápido. Uno, amén, usted es el indicado por Dios, el escogido y la escogida por Dios para el aceite de la unción. Si el aceite no se lo pone en cualquier lado, hermano. El aceite de la cocina, sí, ponlo por allá. Se rompió, se cayó, búscate otro aceite. El aceite de la unción no. El aceite de la unción tiene que ir a un lugar santo. No podemos poner el aceite de la unción en vasos de barro sucios. No podemos, hay que santificarlo. Porque el aceite, amén, merece respeto. Gloria al nombre del Señor. Luz. La luz verdadera venía a este mundo. Jesús es su nombre. Aleluya. Necesitamos santificación, necesitamos aceite, necesitamos fuego. Yo voy a decirle una cosa más. En medio de todo eso hay milagro. Y esta noche, oiga bien, esta noche el Señor trae regalos para sus hijos. Amén. Quiero que escuche bien, porque esto me lo dio Dios, no es de hombre. Amén. Dios va a dar regalos hoy. Él no recibió regalos, amén, ayer ni hoy. Y Él viene a dar regalos, amén, a sus hijos. ¿Y sabe cuál es el regalo de Dios? Aceite, unción, Espíritu Santo. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Una cosa más que esta noche usted va a ver, porque no tenemos que gritar para que la presencia de Dios caiga. Él está aquí. Una cosa más quiero que escuche. El aceite que no había más que para un día, ¿cuántos días duró? 8. Uno y otro y otro y otro. Y el aceite no se apagó por 8 días. Cuando estuvimos en Israel, en el instituto del templo, donde están preparando los utensilios para cuando construyan el templo nuevo, y pues ya tienen todos los utensilios. Cuando hablamos con el rabino que estaba ahí, y le preguntamos de cada cosa, etcétera, él nos contó una historia. Amén. Ellos hicieron un lugar donde ponían los panes de la proposición, y lógicamente esto es una reconstrucción. Entonces ellos pusieron ahí y trataron de ver panes frescos, ¿verdad? Y esos panes no se pueden guardar, esos panes tienen que cada día usarlos y usar pan nuevo todo el tiempo. Y el momento que usted deje ese pan, para el día siguiente se pudre. Así, aunque esté en el lugar que esté, eso se pudre. Y en una ocasión, este pueblo oraron ahí en ese lugar, ¿verdad? Por la necesidad que había. Dijo: Señor, esto lo necesitamos. Y si es tu voluntad y tu presencia, que esto no se pudra por un día. Y al día siguiente el pan se mantuvo intacto. Y al siguiente día el pan se destrozó completamente.
Yo estaba pensando, ¿qué tiene que ver todo esto? Porque cuando el maná cayó del cielo en el tiempo cuando Israel estaba pasando a Egipto, es impresionante, pero el maná había en cantidad suficiente y ellos podían guardar para comer los siguientes días. Pero Dios es el que suple diariamente. Por eso dice la Escritura: danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, que el aceite que llevas hoy no te va a servir para mañana. Amén. Lo tienes que renovar diariamente. La misericordia de Dios se renueva día tras día. Entonces el aceite que tienes hoy, hermano, no esperes que te dure la semana entera. Hay que renovarlo cada día. Ok, eso es lo que pasa. Caía el maná, y el maná, hermano, que se guardaba, al día siguiente estaba podrido. Esto está en la Biblia, lea su Biblia. El maná se podría, no se podía guardar. Pero yo le digo una cosa, amén, en esta noche, cuando usted viene y recoge su aceite y su fuego, aleluya, el Espíritu Santo sobre usted, y vamos a salir bendecidos, amén, no vamos a dejar que esa lámpara se apague, porque hemos hecho ya un plan. Vamos a leer la palabra día tras día, y la palabra nos va a dar el fuego, y vamos a orar cada día, y esa palabra va a encender el fuego. Y cuando estemos pasando luchas y pruebas, vamos a clamar al Señor, y eso va a encender el fuego, y el fuego va a estar encendido de día y de noche en nosotros, porque somos su pueblo. Aleluya. Alguien da la gloria al nombre del Señor. Y no voy a hacer nada como humano, porque esto no es de hombres. Pero vamos a hacer dos cosas. Usted va a venir al altar, ok, escúcheme antes de venir. Va a venir al altar, se va a santificar. No necesita una hora de santificación, necesita un perdón. Señor, perdóname, de corazón, porque el Señor conoce los corazones. No es cuánto tiempo esté usted de rodillas, sino cómo está su corazón delante de Dios. La segunda cosa que va a hacer aquí, amén, después de la santificación, usted va a llenar su aceite, su lámpara de aceite, y el fuego de Dios va a caer. Al final vamos a hacer un pequeño corte, ok, porque vamos a hacer una oración más, la oración del milagro. Porque la Hanukkah se celebra en Israel por el milagro de que el aceite permaneció por 8 días cuando no había más que para un día. Y en esta noche Dios va a hacer milagros en este lugar. Los que están acá, los que están en la distancia, que no pudieron llegar por enfermedad o por alguna otra razón, amén, vamos a orar por milagros, porque Dios va a hacer milagros en este lugar. Amén. No me mire a mí, porque yo no soy el que hago milagros, pero levante sus ojos al cielo y mire a aquel que sí hace milagros. Venga a este altar. Lo primero es santificación. Venga, santifíquese. La segunda cosa, después de que santifique, vamos a guiarle nosotros y vamos a ir al proceso, amén, de la unción. Tome un tiempo ahí, caiga a los pies del Señor, sea de pie, sea de rodillas. Tome unos minutos para santificarse en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, Dios mío. Señor, venimos delante de tu presencia. Señor, tú conoces el corazón del hombre. El pecado, Señor. Pecados en pensamientos. Pecados en miradas. Pecados, Señor, en el corazón. Pecados en las intenciones, pecados en las manos, pecados en los pies. Dios mío, tú lo sabes todo, pero también tú sabes nuestro corazón. Señor, venimos delante de ti con un corazón arrepentido, Señor. Dios mío, pedimos perdón. Perdónanos, Señor.
Dios mío, qué necios hemos sido. Perdónanos, Señor, por cualquier error, por cualquier pecado, Señor. Padre mío, Señor, perdónanos. Límpianos, Señor, con tu Santo Espíritu. Dios mío, que la sangre de Cristo Jesús lave nuestras vidas, limpie nuestros pecados. Padre Santo, mira cada uno de estos corazones. Aleluya, aquí abajo, allá arriba, los que están en la distancia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor.